Es una alegría poder saludarte y desearte que al empezar este nuevo día lo puedas hacer tomado de la mano de nuestro Señor. Tenemos un Padre en los cielos que cada día quiere acompañarnos. Tenemos un Dios todopoderoso que desea y anhela que tú lo busques, que puedas escuchar su voz, que le permitas a su Espíritu Santo que hable a tu corazón. Comenzamos de esta manera en el principio con Dios y proseguimos en este recorrido por nuestro libro principal que es Génesis, extrayendo enseñanzas, aplicaciones de la vida de Abraham, de este patriarca de Dios, de este hombre que fue llamado por el Señor para ir a la tierra que Dios le mostraría, esa tierra que le daría por heredad, tanto a él como a su descendencia, esa tierra en la cual sería Abraham una influencia positiva, espiritual, sería bendecido Abraham siguiendo los pasos de Dios, el camino de Dios, pero esas bendiciones también serían extensivas a todas aquellas personas que lo rodearan. Claramente Dios había dicho a Abraham: te bendeciré y serás de bendición, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y después que Abraham pasó por un episodio de falta de fe, habiendo descendido a Egipto por causa del hambre, luego llegó el conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y allí Abraham, para evitar discusiones, con criterio, con sabiduría de Dios, con humildad, propuso de que tomaran rumbos diferentes, eligieran el lugar donde habitar. Luego Abraham tuvo que enfrentar a aquellos reyes que habían tomado prisioneros a los habitantes de Sodoma y entre ellos a Lot y su familia. Y Abraham allí es el libertador de ellos. Después de todas esas situaciones, esos incidentes que en algún sentido probaron la fe de Abraham. En algunos casos Abraham dudó y tuvo falta de fe, pero en otros se tomó de la mano de Dios y fue victorioso. Allí es donde en el capítulo 15, como hemos analizado, nuevamente Dios se presenta en visión a Abraham y tienen un diálogo, y allí nuevamente reitera las promesas de que Dios le daría un heredero. Y es allí que en el capítulo 15, verso 5, Dios le dice: allí en una noche estrellada, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y allí Abraham no solamente entendió, no solamente vio que Dios le daba promesas seguras, sino que también creyó a Dios. Tuvo que confiar en Dios, entender de que las promesas del Padre Celestial, del Creador del universo, son seguras. Pero Abraham tenía que tener paciencia y tenía que aferrarse y caminar en los designios de Dios conforme a su voluntad. Así lo declara el versículo 6, creyó al Señor y le fue contado por justicia. Abraham fue declarado justo porque creyó en el Señor. Su fe estaba en el Dios de los cielos. Abraham no buscaba méritos a través de la obediencia, sino que la obediencia tenía que ser un resultado de su fe y su confianza en el Señor. Allí en el versículo 7 sigue este diálogo entre Dios y Abraham, entre Abraham y Dios. Dios habla, Dios promete, Dios propone, pero Abraham de alguna manera también pregunta, indaga a ver cómo van a ser los planes de Dios. Y de esa manera sí tiene que ser nuestra relación con el Señor, que nuestro diálogo con Él, y a través de nuestros momentos de oración podamos entrar en esa comunión con el Padre Celestial, que podamos escuchar su voz hablándonos por medio y a través de su palabra, y que también nosotros podamos preguntar todas aquellas cosas que no entendamos, que podamos consultarle de qué manera Dios puede llevar adelante sus propósitos para nuestra vida. Versículo 7, aquí Dios nuevamente le habla a Abraham y le dice: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios le recuerda a Abraham diciéndole:
Yo soy el que te saqué de tu tierra, de aquel lugar, de tu familia. Yo soy el que te traje a esta tierra y yo soy el que te la hará heredar. Claramente Dios le quiere recordar para que le quede claro de que es Él el que marcó los designios de Abraham. Y allí Abraham responde, versículo 8, sigue ese diálogo maravilloso. Y allí él le pregunta, Señor, ¿en qué conoceré que he de heredar esta tierra? Y esa pregunta parecería lógica. Uno quiere saber en ocasiones cuando alguien le hace una promesa. Y aquí Abraham le pregunta, ¿cómo puedo saber yo? ¿Cómo voy a conocer que realmente voy a heredar este lugar? En definitiva, Abraham le estaba diciendo, ¿cuál es la garantía que yo tengo de que realmente voy a heredar esta tierra como tú me dices? Había una práctica en aquellos tiempos que se llamaban pactos. Esos pactos se hacían presentando animales que se cortaban a la mitad, se separaban, quedaba un camino entre ellos y los contrayentes del pacto tenían que atravesar ese camino como símbolo de que había sellado un acuerdo y que se tenía que respetar. De igual manera, Dios le pide a Abraham que consiga esos animales. Allí está registrado en los versículos 9 al 17. Y mientras este pacto se llevaba adelante, el Señor le dice a Abraham algunas cosas interesantes en relación a la inquietud, a la pregunta que Abraham tenía. Entonces dice, versículo 13, el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y serán oprimidos 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Pero también allí Dios le dice en el verso 15 a Abraham, tú vas a morir en buena vejez, pero tus descendientes en la 4ª generación volverán a esta tierra. Verso 16. Aquí el Señor entonces le dice a Abraham, tu descendencia morará en tierra ajena, no en esta tierra, que es la tierra de heredad, sino que en tierra ajena ellos serán siervos, esclavos, pero yo juzgaré a esa nación y saldrán con gran riqueza, y en la 4ª generación, después de 400 años, vendrán aquí. Versículos 17 y 18 menciona que sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esa era la presencia de Dios, que se manifestó allí como una antorcha de fuego que confirmaba el pacto pasando entre los animales. Verso 18, en aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Y ante las inquietudes de Abraham, para que éste no tenga dudas, el Señor confirma un pacto. El Señor se propone cumplir lo que Él ha prometido y lo sella con un pacto, pero también le confirma de que no va a ser quizás en los tiempos que Abraham espera que se lleve adelante la promesa de Dios. No será como Él lo quisiera ver, sino que será conforme a los designios del Señor. Será después de 400 años que los descendientes de Abraham heredarían esa tierra. Ahora allí en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 29, se nos dice que si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Y aunque la 4ª generación de la descendencia de Abraham volvió a la tierra prometida, volvió a la tierra de Canaán, no obstante las promesas de Dios son mucho más abundantes que esa. La tierra que Dios promete es la Canaán celestial, pero esa tierra es para los que acepten a Cristo como su Salvador. Y aquí, como dice Gálatas, aquellos que son de Cristo por la fe son descendientes de Abraham y herederos de esa promesa del reino de los cielos. Mi querido amigo y amiga, prepárate, acepta a Cristo en tu corazón, porque el Señor te anhela ver en la tierra prometida, en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga.